saludos a todos los que nos ven o nos escuchan acá en un podcast más de Recursos Humanos con Calle. Y hoy nos acompaña el licenciado laboral Carlos Concepción y profesor también de la Facultad de Derecho de la Interamericana de Puerto Rico. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Hoy vamos a tener, como digo yo, un popurrí de temas diferentes, sumamente diversos dentro de lo que es el campo de recursos humanos, pero que son bien importantes que los patronos y también los empleados deben de conocer, ¿no? En sus respectivas áreas, cómo manejar, cómo actuar, cómo responder a este tipo de situaciones. Y voy a comenzar desde incluso antes de que esa persona sea empleado o sea empleada de la compañía. Okay. Y quiero hablar de las verificaciones de empleo, Carlos. Sabes que como parte del proceso de reclutamiento y selección, comúnmente Recursos Humanos o la compañía que va a contratar solicita la referencia, ¿verdad? Todas esas verificaciones que este empleado por lo menos tuvo en los pasados 5 años y trata de hacer esos contactos en los pasados patronos. No obstante, siempre nos conseguimos o nos encontramos, es la palabra correcta, con muchos retos cuando vamos a solicitar esa información, donde vemos que los patronos han pasado se limitan mucho en dar cierta información e incluso esta respuesta no varía. Siempre me dicen, es que estoy consultando con legal y por eso te tengo aquí, yo voy a consultar hoy con legal. Siempre me comentan con la respuesta, yo voy a consultar con legal, qué puedo y qué no puedo decir y por qué. Realmente se exponen a alguna responsabilidad legal si entran básicamente en el área de ejecución o performance, que es el que casi siempre pues no quieren hablar. No quieren soltar. Correcto. Mira, tienes que entender que la forma correcta de hacerlo es buscar la mayor cantidad de información posible. Si se quiere hacer un reclutamiento completo e informado, pues tienes que saber cómo es esa persona. Y muchas veces los resúmenes no son suficientes. Tienen alguna información que puede levantar algún tipo de sospecha o preguntas, como por ejemplo que trabaja muy poco tiempo en una empresa o que estuvo demasiado tiempo sin trabajar, entre trabajos. Y ese tipo de cosas pues levantan interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo creo que eso es normal. O sea, cuando uno conoce a una persona por primera vez y va a hacer algún tipo de negocio con esa persona, uno quisiera saber la mayor cantidad de información posible. Ahora, está el deseo del que busca la información, por un lado, que evidentemente quiero saber, dime, ¿es bueno? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y está por el otro lado el hecho de que hay unos asuntos jurídicos, legales y unas responsabilidades civiles en las que puede incurrir un antiguo patrono. Entre ellos está el hecho de que la forma en que se fue quizás no fue la mejor. Quizás no fue la mejor porque hubo unas incidencias en la compañía que la misma compañía no quiere publicar. Hay algún tipo de acuerdo entre el empleado y el patrono. Se puede exagerar, uno no necesariamente tiene control sobre la persona que da la información. Quizá la persona que da la información no es la persona que supervisó, así que no es la mejor persona para dar la información. Así que tampoco quieren empezar a buscar cuán buena fue esa persona o no. O sea, hay una multiplicidad de variantes que llevan a una compañía a decir, es más fácil decir, fecha. Nuestra política es no dar verificación de empleo o solamente esa persona trabajó de tanto a tanto bajo la posición tal. Exacto. Y ya que básicamente esa es la que siempre... El gran problema que puede tener una compañía es que al decir un poco más que eso, entre en asuntos que sean subjetivos, o sea, que un empleado pueda diferir o pueda inclusive decir que es mentira, y entonces puede haber un asunto de difamación. Bueno, la realidad es que esa información se supone que sea confidencial y el reclutador no la comparta con el candidato. Pero mi otra pregunta, Carlos, digo, y esto ya yo creo que no es cuestión legal, es ético, ¿no? También, sino que cada versión siempre tiene dos partes y yo creo que también es responsable de parte de Recursos Humanos o el patrono que está haciendo la diligencia de verificación, que tampoco uno toma o no debe tomar por 100% la información que venga porque viene otro patrono. Claro. Tengo que ser justa y yo tengo que ser objetiva en este proceso y la realidad es que también hay patronos donde en efecto la relación como culminó no fue la mejor. Incluso puede haber hasta un despido. Pero no necesariamente significa que el empleado sea malo. O sea que en ese aspecto, incluso si pudiese venir yo he recibido también verificaciones donde me dicen abiertamente no o lo recomiendo. Y by the way, eso a mí también me levanta un poquito de... Sí, sospecha, de interrogante. ¿Hasta qué punto un patrono llega a ese nivel de decir no la recomiendo? O sea que... El recomendar o no recomendar es un asunto muy personal del patrono. Muy subjetivo, el decir correcto. recomiendo o no recomiendo no tiene mayores implicaciones. Esa es la verdad.
es el dar específico el que puede traer problemas legales, porque entonces puede traerse la exageración o la mentira o la confusión, el área gris, que entonces esa es la que puede traer un problema. La guía debe ser decir la verdad, ¿no? Si yo soy del tipo de patrono que digo, bueno, pues sí, voy a decir cuán bueno fue, pues tratar de circunscribirse a lo específico que es cierto. Claro, el problema es que es cierto. El problema es que es cierto. Que es cierto. Si el empleado siempre tiene una verdad y el patrón no tiene otra, el supervisor tiene otra, el compañero tiene otra. Claro, y tengo que decir que si lo que dice es bueno, no hay problema. Exactamente. El problema es cuando lo que dice es malo, que puede haber un problema. O sea que, en resumidas cuentas, tu recomendación es que sí pueden contestar, si pueden hacer una verificación de empleo, sí pueden ir un poquito más allá de lo que es la fecha y la posición que esa persona, ¿verdad?, obtuvo en el patrono anterior. No obstante, que sean cautelosos si van a entrar en cosas específicas de desempeño. Pero el decir lo recomiendo o no lo recomiendo, no lo ves. No creo que sea un issue mayor decir solamente esas palabras. Lo más seguro es limitarse. Lo más seguro es decir, trabajo aquí y la posición. Eso es lo más seguro. Pero si quieren ir un poquito más, pues lo que recomiendo es no ir mucho más. Ok. Entonces, ya se contrató el empleado, licenciado, y ahora esta compañía tiene una política de uniformes. Y voy a ir en este tema en particular porque yo he recibido mucho preguntas, insumo no, es que el patrón no quiere que yo me ponga esto, quiere que yo use lo otro. ¿Hasta qué punto legalmente el patrono, si yo te digo tienes que usar esto, pues yo como patrono te lo tengo que proveer? O estos son los colores que tienes que utilizar, no necesariamente es un uniforme, un logo, algo en específico, ¿ves? Bueno, la ley provee completamente para que un patrono pueda exigir un uniforme, o sea que en términos jurídicos puede hacerlo. Ahora, lo que la ley también dice es que si se va a exigir un uniforme en específico con logo, ese tipo de cosas, lo provee el patrono. Puede exigir un color, entonces, o una modalidad de ropa. Y en ese sentido, o sea, con una generalidad, camisas negras con pantalones khaki, pues ese tipo de cosas no lo se va a proveer el patrono, porque son generalidades. Pero si lo que va a exigir son un uniforme en particular, el patrono es quien lo va a tener que proveer. Que eso es como si, por ejemplo, yo te digo, yo quiero que todos tengan camisa negra. Pues todos llegan con camisa negra o todas llegan con camisa negra, están en cumplimiento. Yo, patrón, no tengo que proveer la camisa negra. En ese caso no. Ahora, si yo no, pero es que yo quiero que sea la polo, que vende en tal lugar, que tiene tiene un bolsillo a mitad aquí, entonces el ticket es violeta. O es la camisa del patrono bonito. No, pero eso es fácil. Bueno, hay patronos que le han dicho a sus empleados, que la camisa vale $12. Correcto, y es completamente incorrecto, pero es fácil de poder identificar que en efecto el patrón está en violación. Eso no se puede hacer. Ahora, yo te digo a nivel de que no, es que yo quiero que sea negra, pero que sea esta polo, porque es que cuando llegan aquí con negras hay 3 negros diferentes. Lo cual es cierto, o sea, no todas las telas, todas son iguales, Ahí se podría argumentar que el patrono está exigiendo un uniforme en específico. Correcto. Y si eso es así, pues entonces tendría que ser provisto por el patrono. Puede ser pagarlo o puede ser proveerlo. Pero si es así de específico, una marca y un diseño en particular, yo argumentaría que estás requiriendo un uniforme específico, en cuyo caso tendría que proveerlo. Tiene que proveerlo el patrono. Y cuando hablamos de proveer, tenemos las políticas de uniforme, ¿verdad? Y de negligencia, cuando también pues los uniformes no se cuidan, se maltratan, etcétera. ¿Qué sería lo razonable? Porque no hay algo razonable. Entonces, pues qué sé yo, ¿cuántas veces tú lavas ropa? Entonces, si entramos a la parte de Londres, eso es otro tema que quiero hablar porque también hay algo de la ley en esto, ¿no? Porque yo te puedo exigir que tú mantengas tu uniforme de verdad que sea presentable, pero lo tienes que mandar al Londres. Y si lo tienes que mandar al Londres, ¿a quién le corresponde ese costo? No, la limpieza del uniforme típicamente le corresponde al empleado. El patrón solamente es proveerlo, porque eso es similar a que tú lleves tu propia ropa. O sea, que tu propia ropa también la tienes que lavar tú. Pero yo no tengo que llevar mi ropa al Londres. Bueno, ¿qué tipo de caso te refieres que puede ser llevar por ejemplo, yo sé que en los hoteles, aunque en los hoteles eso no pasa porque ellos tienen allí su propio servicio. Correcto. Y por ejemplo, en farmacéuticas lo que hacen es que contratan industrias de lavandería industrial y entonces pues la ropa no la lava ni siquiera el empleado en su casa, sino que la deja en el Por lo tanto, ¿pero es un beneficio adicional que el patrón está brindando o es que al requerir puede hacerlo, pero yo no creo que sea un requisito que lo haga cuando es ropa común y corriente? Ok, entonces, otra pregunta, Carlos. ¿Qué sería razonable? Si yo tengo un empleado que trabaja 40 horas a la semana,
2 camisas es razonable. O sea, el empleado se puede quejar, pero es que tú quieres que yo venga con uniforme, pero entonces tú me estás dando solamente 2 camisas, o sea que tú quieres que yo lave a diario o que yo me ponga camisas ya utilizadas. Y puede ser más todavía, puede ser que el empleado le diga, yo no lavo una vez en semana, yo lavo Eso una me vez cada 10 cuesta, días. además que estamos Así en sequía en la mitad de Puerto Rico y los Correcto. detergentes están caros porque tú me estás exigiendo que yo lave tanto. Yo creo que debe haber esto es un asunto de área de razonabilidad, ¿no? La ley no te dice provee 5 camisas o algo por el estilo. Típicamente los empleados que exigen un uniforme en particular le proveen 5 variedades, ¿no? 5 alternativas. Sí. 5 camisas, 5 pantalones. 5 pantalones, sí, son chaquetas o batas, ese tipo de cosas. Hay algunos que quieren más, algunos patronos le dicen, bueno, si tú quieres más, yo te la doy al costo, o sea, te digo cómo conseguirla y te la doy al costo, pero te doy las primeras 5. Correcto. Y en eso está en cumplimiento, no hay ningún problema. Y cuando entonces esos uniformes no son atendidos de forma responsable, o que sucede mucho, entonces se ensucian o se manchan. No, o los ponen a lavar, pero entonces es de color y le pusieron cloro. Dañan el uniforme. Dañan el uniforme, sueltan tinta, otra ropa, lo que fuese, entonces pues tienes que cambiar el uniforme. La camisa realmente, o el uniforme, es propiedad de la compañía, que es quien lo paga. Y típicamente estas compañías, algunas de ellas por lo menos, les requieren al empleado que lo devuelvan si se van de la compañía. Por varias razones. Primero, es de ellos. Eso la pagaron ellos. Pero aparte de eso, no quieren que los empleados anden por ahí con uniformes que identifican a la compañía si no son sus empleados. Así es que, en esa medida, ¿verdad?, uno tiene que darle el cuidado necesario a todo lo que el patrón le provee, porque no es de uno. Así que se convierte en una cuestión de política. ¿Qué pasa? Si el patrón lo entiende razonable, es una ocasión, yo posiblemente diga, bueno, si no es de mucho costo y es una excepción, no es la norma, pues probablemente reemplazarlo sin que se le cobre al empleado. Pero si es una cuestión que ocurre una y otra vez, hay un patrón, todo el tiempo la lava y la mancha, pues entonces puede llegar el punto en el que el patrón le diga que se convierta en un asunto realmente disciplinario. Correcto. No, la parte de documentación a nivel de disciplina yo les recomiendo que siempre ocurra, ¿no? Porque y hay que la marcar el patrón. Además, tú tienes ahora que proveer. Que pagar yo te proveí lo que la ley exigía. Ahora tú la sigues dañando, rompiendo, manchando, mal utilizando. Lo mismo con un celular o que otras cosas, pues entonces ahí potencialmente el empleado se puede exponer a tener que entonces hacer una inversión. Entonces, hablando de los uniformes, Carlos, obviamente nosotros, ¿verdad? Y es conocimiento de lo que son las leyes de discrimen, ¿no? Y que no podemos discriminar ante ciertos grupos protegidos, ¿no? Pero sí tenemos que hablar que en algunas ocasiones o en algunos tipos de trabajo, ¿no? De acuerdo al servicio que proveen, entre otros, sí pudiésemos... voy a utilizar la palabra así, discriminar, porque para los efectos legales están ya dentro. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de personas obesas, ¿no? La gente, ¿verdad? Y es un tema que es bien delicado, pero hay que hablar y es la realidad. Nosotros no podemos discriminar ante ningún empleado porque es una persona obesa y venga a solicitar trabajo si tiene las cualidades, las capacidades, requisitos de ese empleo. Ahora bien, si hay un empleo que en efecto, físicamente, no podría una persona o no debería trabajar, entonces no habría discrimen. Y voy a dar un ejemplo que conversábamos ahorita, y es, por ejemplo, las personas que trabajan en los aviones. O sea, no es una cuestión de discrimen, es una cuestión de que realmente una persona de ciertas libras o más no cabe y cómo va a ser el trabajo. Y la me decía, no, pues entonces no podría viajar nunca. Bueno, pero es que no es lo mismo tú entrar y acomodarte y sentarte una vez y ya y vuelves y te para a tú hacer el trabajo constantemente por un pasillo de un avión. El issue del discrimen es un issue un poquito más complicado porque no por todas las razones discriminatorias se tiene una causa de acción. O sea, si alguien es feo, no hay ninguna causa que proteja a los feos. Sí, o sea que, y que es feo y que es lindo. Aquí regresemos. Es que es verdad y que es mentira. O sea, que es una cuestión bien, ¿verdad? Pero relativo, ¿no? Digo por eso, por ejemplo, pero tiene que estar dentro de lo que se llama un grupo protegido, ¿no? Una clasificación protegida. Y la obesidad no es parte de los grupos protegidos. En la jurisdicción federal no existe. En Puerto Rico lo que se da una protección a lo que se llama el mórbido, ¿no? O sea que y el mórbido, y perdona que te interrumpa, pero regresamos, la realidad es que yo podría identificar un mórbido. ¿Cómo yo identifico un mórbido? Lo que pasa es que es un asunto de peso. Ay, no, pero de peso depende de la estatura, de esto, que es una cuestión clínica, by the way. Correcto, o sea, que yo
a simple vista, yo no sé si tú tienes obesidad mórbida. Por eso. Debería ¿Qué te digo? Por razones de seguridad, inclusive con las personas que están en los grupos protegidos, como por ejemplo las mujeres, pues puede, o debe ser el género, ¿no? Aún en situaciones protegidas puede discriminarse legalmente, como por ejemplo, y lo ato al ejemplo que dices de las aerolíneas. Si el gimnasio es exclusivamente de mujeres, pues no está bien que discrimine contra los hombres y viceversa. Si por razones de seguridad, aunque se le dé una protección a las personas que tengan un peso mórbido, por medidas de seguridad no puedo tener una persona de ese tamaño, o por razones que estén relacionadas con el empleo y que no puede llevar a cabo las funciones por razón de cómo es la persona, pues entonces el discrimen se valida y entonces es un discrimen legal. O sea, que no todos los discrímenes son ilegales. Son los ilegales los que están prohibidos. Sí, es como, por ejemplo, cuando hablamos de discrimen por religión, y por identidad de género, orientación sexual. El discrimen por religión también se puede dar. Por ejemplo, una Sí, iglesia estamos católica hablando, que tiene una escuela en particular, digamos la Universidad del Sagrado Corazón, o la Universidad Católica en Ponce, no quiere porque dentro de sus dogmas los profesores no pueden estar divorciados porque entienden que eso no está dentro de sus políticas religiosas, pues puede hacerlo porque es una institución privada y puede discriminar por razón de religión. No, y que simplemente pues esa persona se identifique con alguna otra doctrina, alguna otra denominación cristiana, aunque fuese cristiana, ¿no? Pero no importa, ellos tienen, como quien dice, pues el permiso, ¿verdad?, para discriminar en ese aspecto. No obstante, si te sales de ese tipo de negocio, ese tipo de industria, pues entonces no podrías discriminar con una persona por razón de religión. Si, por ejemplo, estamos hablando de una industria de manufactura, pues entonces no, eso no debería ser una situación para tú poder declinar un candidato. Eso es correcto. En esa circunstancia, podría sí tomarse unas medidas con relación a que están relacionadas con la religión. Por ejemplo, una persona que está que en cierta religión le prohíben, por ejemplo, trabajar los viernes, pues, o trabajar los viernes después de que anochece, por ejemplo, pues se pueden dar unos acomodos, ¿no? Correcto. Que son acomodos razonables desde el ámbito de la religión, que son diferentes a los de la discapacidad. Pero se pueden dar ese tipo de arreglos. O sea, claro, pero son acomodos, no es como que yo te puedo despedir por esto. No, en el caso de la iglesia, yo podría despedir un empleado por eso y no estaría incumpliendo no necesariamente estarías incumpliendo con la ley. Con la ley, correcto. De ley, exacto. Mira, Carla, entonces no me quiero ir, quiero seguir un poquito con la política de uniforme. Es que tú sabes que recursos humanos es un ambiente bien entretenido y tenemos que trabajar con un sinnúmero de situaciones día a día. Es un trabajo bien difícil porque hay muchas decisiones grises que hacer. Claro, y que no todo está escrito y vas a la legislación, no necesariamente te dice cómo y cuándo y a hacerlo, ¿no? O lo que te pasa no está allí. Exactamente. Yo siempre digo que los legisladores deberían de tener una reunión con todos nosotros para entonces realmente saber qué pasa en el field, ¿no? De acuerdo. Y te pregunto, yo he tenido situaciones y yo sé que tú también en algún momento de algún cliente te ha pedido orientación, y es que dentro de las políticas normalmente también se habla de lo que es aseo y apariencia, ¿no?, del empleado. No solamente la gente piensa que yo pues tengo un uniforme, si fuese el caso, y vine con un uniforme y estoy cumpliendo. No necesariamente, porque adicional pues hablamos de aseo, hablamos de apariencia, ¿no? Claro. Y han habido situaciones donde incluso no es el propio empleado, porque en ocasiones obviamente pues él no se da cuenta, pero yo he tenido acercamientos de otros empleados, de supervisores de estos empleados, donde me dicen, mira, Jessica, yo tengo un problema, y es que este empleado genera un mal olor. Tiene problemas de higiene. Tiene problemas de higiene, sí. Genera un mal olor, y puede ser, porque hay dos problemas, y la gente dice, pero wow, este tema, sí, estas cosas ocurren todo el tiempo. Me ha ocurrido en varias ocasiones. Y no solamente de mal olor en el cuerpo, también hablamos de a veces oral, cuando la persona se comunica. ¿Cómo tú recomiendas que es que es un tema bien delicado, pero hay que manejarlo? Bueno, el oral puede ser un poco más complicado que el de la higiene regular. Puede ser una enfermedad Ambos también. pueden tener, exacto, issues físicos. Y si es un issue físico, o sea que hay que tomarlo con calma. No necesariamente es que no se baña o que aunque se bañe genera algún tipo de mal olor. Así que hay una ley que protege a las personas discapacitadas. Así que habría que ver si el problema es uno de salud.
que el empleado no puede controlar. Y si eso es así, entonces sí puede haber algún tipo de acomodo. Porque la realidad es que los problemas de higiene afectan el ambiente de trabajo. O sea, a nadie le gusta estar al lado de alguien que tiene mal olor o que huele a sudor fuertemente. Y algunas personas generan un olor fuerte. Y peor aún si esa persona realmente está en un punto donde recibe clientes. O sea, tenemos el problema de cuando son un grupo de trabajo y los demás están oliéndolo y tú no quieres oler a tu compañero todo el día cuando huele mal. Que también he tenido los casos, Carlos, entonces que me dicen, es que el perfume que se pone, qué fuerte, es una cosa... Ese es un tercer tema, el de los perfumes. Yo no puedo entrar a la oficina porque ese perfume es horrendo, literal. Yo he tenido estas quejas. O sea, ¿cómo se maneja este tipo de situaciones? Bueno, se manejan de diferentes formas. El del perfume no tiene un problema de discapacidad, es un problema de gusto, ¿no? ¿Y cómo tú le dices a esa persona que a mí el que tú usas no me gusta, pero a ti te gusta? Exacto. O quizás utilizar un poco menos, ¿no? Pero entrando primero en el del mal olor. El del mal olor es un asunto que habría que ver varias cosas. Primero, si es un problema de salud. Segundo, qué tipo de persona quien tiene mal olor. Porque puede ser una persona que se ha quejado recientemente de algún crimen, por ejemplo, tiene alguna queja, o sea, que tengo un problema de que el mandarlo a arreglar su higiene puede ser visto como un asunto de represalias en el empleo. Así claro. Que también tuvimos un caso en la oficina recientemente donde la persona era transgénero y está en el periodo de transición de género. Y se habían suscitado ya problemas en el empleo con algunos empleados que se resisten a este tipo de cambio, ¿no? Así es que pedirle a esta persona que ya ha tenido unos issues, que además está en un proceso de cambio de género, puede provocar otros problemas, ¿no? Puede ser complicado, pero en general la recomendación que suelo dar es que se reúnan de forma confidencial y privada con el empleado. De hecho, patrono lo que quería no se atrevía por pudor a hablar con la persona. Decía, es que me avergüenza hablarlo, porque hay vergüenza ajena también, ¿no? No es fácil la conversación. Así que lo que prefiero es llamarlos a todos y a todos decirle, por favor, recuerden que aquí hay que bañar si no puede oler nadie mal, ¿verdad? Okay. Pero el problema es que es una técnica y así no va directamente el que sabes, pero es que el problema es que muchas veces ellos no saben o ellas no saben. Correcto, ese es el primer problema. El mensaje puede que no llegue. Puede que el que huele mal diga, pero ¿quién huele mal aquí? Yo no huelo a nadie mal. Y segundo, probablemente todo el mundo ya habla en el empleo y lo que está generando es más conversación. Correcto. Así que lo mejor es hacerlo de forma privada. Yo recomiendo que sea con un testigo. O sea, que haya otra persona que también tenga el pudor y que tenga la delicadeza de tener la conversación. Sobre todo si puede tener algún problema de otra índole, como por ejemplo algún issue de discapacidad o algún issue de discrimen. Sí, que ya en su expediente hay algún pasado. Hay algo que pueda ser una bandera roja. Correcto. Y simple y sencillamente decirlo con la mayor delicadeza posible, pero decir, mira, tenemos estos issues, ¿qué pasa? Y conversarlo, y muchas veces los empleados no lo saben. Y con una conversación se resuelve, ellos sienten mucha vergüenza, pero entonces se les reafirma, mira, esto es entre nosotros, a mí también me da vergüenza, esto es normal que te sientas de esta forma, pero tenemos que resolverlo, ¿no? No, y sabes que, Carlos, también yo siempre mi recomendación es que involucren al Departamento de Recursos Humanos porque esa conversación tiene que tener unas palabras, unos acercamientos, ¿no? Que deben de ser muy cuidadosos porque definitivamente pueden comprometer a la empresa. Así que quien debe llevar, ¿no? Y quien debe seguir el proceso, ¿no? Y orientar también a su supervisor para, obviamente, casos futuros, pero sí debería estar involucrado a Recursos Humanos para que entonces lleve una conversación, como bien mencionas, pues que sea sana y saludable, ¿no? Y que nadie se sienta tampoco ofendido. Aparte de que hay que documentar y la documentación es un issue que típicamente quien está experimentada es Recursos Humanos. Correcto. Entonces, por ahí seguimos también, Carlos, y es que todas estas anécdotas que incluso me vienen a la mente, porque si podemos hacer un libro. Vamos. Las uñas largas. Las uñas largas. Mira, yo he tenido situaciones donde, pues, el patrono me ha dicho, es que donde ella está, ella recibe público. Ella está en... hay ciertas situaciones, como hablábamos y como mencionábamos en el pasado. Una cosa es
que trabaja en un avión, otra cosa es que trabaja en un escritorio. Pues lo mismo, una cosa es que tú trabajes precisamente en un lugar donde no atiendes público y otra cosa es que estés en un lugar donde atiendes público, donde en algún caso de emergencia tengas que llamar a 911, tengas que correr y buscar algo. Entonces, la realidad es que las uñas, pues a lo mejor te pueden... y hay un issue de apariencia también, que si exacto, tú eres entonces una yo he persona tenido que recibe gente. correcto, yo he tenido clientes que me dicen, es que no me gustan. Yo tengo un issue de que la gente llegue y de que vean las uñas que son así de largas, con colores demasiado llamativos, con ciertas cosas que no va acorde con la cultura de la compañía. Sí, eso es un ¿Hasta poco- qué punto? Eso es como un poco como los tatuajes, ¿no? Los tiempos van cambiando y las personas y las modas van cambiando y las percepciones van cambiando y hay un issue también generacional involucrado en todo esto. La realidad es que la contestación corta es que va a depender, en mi opinión, de las funciones del empleado. Es un poco, es difícil decirle a una persona si se maquilla o no se maquilla, si las uñas están bien o están mal, si no tiene una relación con las funciones que realiza en la compañía, porque nuevamente regresamos al grupo protegido. Típicamente quienes usan las uñas largas son las mujeres. Ujú. ¿Qué pasa si es el hombre que tiene las uñas largas? También puede suceder. Qué sé yo, el guitarrista o por alguna razón tiene las uñas largas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de discrimen ahí? Igual con el maquillaje, quien típicamente usa maquillaje son las mujeres, pero con los tiempos ha cambiado. ¿Qué pasa si es un hombre que se está maquillando? Le vas a decir que no. Mi opinión es que hay que analizar las circunstancias específicas, Sí, qué es lo que está pasando. Y claro, el patrono puede imponer una política de apariencia sin que incurra en problema de discrimen ninguno. Pero esas políticas tienen que ser razonables, o sea que, en mi opinión, tienen que estar relacionadas con lo que haga el empleado. Yo siempre, mi primera pregunta al supervisor o la persona que me trae, ¿verdad? Cuando hay una situación como esta que la expone es, ¿en qué te afecta? ¿Cómo Ujú. eso está afectando al buen Es una funcionamiento? buena pregunta para hacer. Yo creo que de ahí parte todo, ¿sabes? Si, ¿qué realmente eso está haciendo para que el trabajo no salga, para que la operación se vea afectada? Y ya de ahí partimos. Claro, mencionando nuevamente posiciones que en efecto están regulados por ley, ya sean federales o estatales, incluso OSHA a nivel federal y estatal cuando estamos hablando de manufactura. Definitivamente pues no puede haber un puedes issue de tener OSHA, sin duda ninguna. uñas Inclusive, cortas, no pintadas. uno puede pedirle a una persona, por ejemplo, que se afeite la cara legalmente. Claro. Si los vellos o tiene que usar algún tipo de mascarilla, que la barba afecta. Que O sea, eso es otro issue, porque entonces tienen las personas de que no, yo no me quiero afeitar. Bueno, pero es que parte del requisito donde tú trabajas es que utilices esto y para utilizar esto tienes que estar afeitado. correcto. Sí, ese es otro ejemplo de los que también he vivido. Mire, entonces, hablando un poquito antes de ir a los tatuajes, porque me interesa y sé que hay un proyecto por ahí, mencionaste algo de las generaciones. Una cosa que a veces yo escucho muchos clientes o patronos que me dicen, no, pero es que esta persona viene a trabajar y quiere venir a trabajar en Converse, quiere venir a trabajar en tenis. Mira, eso te afecta. Volvemos a la pregunta, realmente, ¿dónde esa persona está? Si se siente cómodo, no atiende público, te está haciendo el trabajo bien, o sea, que tú vas a dejar ir un empleado. Tú vas a ser una patrono moderna. Tenemos que ser Jessica. flexibles, es que tenemos que ser Yo creo flexibles que entre los depende de la cambios. política. Yo creo que, por ejemplo, un bufete de abogados que pues un abogado no debe llegar en tenis al trabajo porque los clientes, la apariencia que quiere dar a los clientes, si es un tipo de clientela corporativa, o sea, va a depender nuevamente de cuál es la imagen que quiere llevar la compañía. O sea, puede ser una compañía que se dedica a la manufactura de alimentos y pues no quiere que sus empleados estén en chancleta manufacturando alimentos. ¿no? Bueno, pero ahí incluso hay una regulación de ley, pero todo va a depender, y claramente lo mencionan, y el patrono tiene toda la prerrogativa de decir cuál es la imagen que quiere de su compañía. Por supuesto. Pero a lo que voy y es mi consejito, que si Ujú. los patronos y las compañías hoy día no comienzan a ¿verdad? Lo que A moverse con los tiempos. Claro, pues entonces puedes perder buenos empleados porque simplemente no van a tu imagen y tu imagen tiene que ir evolucionando eso también. va a tono con muchas cosas, por ejemplo, el permitir que los empleados trabajen más y más remotamente o en efecto la rigurosidad de los horarios. O sea, hay cosas que generacionalmente se pueden modificar
la forma de llevar la empresa, si es posible, por supuesto, va a depender del tipo de empresa, pero si se Correcto. puede modificar, la realidad es que las nuevas generaciones entran con unas expectativas diferentes que las que entraban los empleados hace 30 años. Correcto. Así es que, y yo creo que hay formas, las generaciones son trabajadoras, no todo el mundo necesita comer. Ujú. Y hay mucho talento en la calle, pero las generaciones sí cambian, y las expectativas sí cambian, y la forma de hacer el trabajo cambia. De hacer negocios Y yo estoy de cambia. acuerdo contigo, yo creo que los patronos deben examinarse continuamente para moverse con los tiempos y asegurarse que pues atraer el mejor talento posible, que muchas veces están en esas generaciones. Correcto. Y te pregunto, Carlos, ¿es legal o no es legal discriminar contra un empleado porque tiene tatuajes? Bueno, hoy, en el momento en que estamos hablando, no hay ninguna legislación que prohíba el que se impongan políticas que regulen el uso de los tatuajes. Están en los manuales. Ya, O sea que yo por puedo ahí. decir, si tienes tatuajes que no sean visibles, yo puedo ser un candidato a empleo. O si son visibles de determinado tamaño, pues te los tienes que tapar, o los puedes dejar descubiertos si son de otro tamaño. O sea que si son Ahora pequeños tenemos te dejo, lo si son que- muy grandes te los tapas. Hay un issue con los Los que con están los en la faciales. cara, ya eso no hay mucho que hacer, los que están en el O ahora que están de cuello. moda en todo el brazo. Pero por lo menos incluso con una manga larga tú lo resuelves, pero tú no, ¿dónde O tú el metes la cuello cara? hasta arriba. Sí, los tatuajes han ido evolucionando también. Eso es un aspecto en este momento de la apariencia. O sea, que va a lo mismo que hablamos del maquillaje y de las uñas, que va a qué es lo que quiere el patrono, qué tipo de empresa. Pues quizás, digo yo, por decir un ejemplo, una compañía de entrega de documentos, de hacer delivery, pues no quiera tener una persona que la apariencia sea de tatuado, completamente tatuado, con mucho... Otro issue de parte de los tatuajes Los son piercing. los piercings, ¿no? Ujú. Las pantallas, pantalla. que ahora son, no solamente que son muchas en la oreja, sino que también en la nariz, En la cara, en la los lengua, en la labios, boca. en otros lugares. O sea que el issue es que va a la apariencia en este momento, pero sí hay una legislación Pero que antes de que trata la regularlo. legislación, yo te contraté. Y tú no tenías tatuaje. Ujú. Pero mi política, dentro de la apariencia, dentro de las políticas que tiene la compañía, no son permitidos los tatuajes y mañana tú llegas con un tatuaje. Ajá. Si yo te despido. Bueno, si la política es clara y no es discriminatoria y lo vas a aplicar de igual forma para todo el mundo, en este momento la ley no protege a los tatuados, ¿no? Ok. Pero es un poquito más complicado que eso, porque, por Claro. ejemplo, ¿por qué se tatuó? Hay un caso famoso federal donde hay una iglesia que se llama, me quiero acordar, el Church of Body Piercing se llama, si no me equivoco, se llama la O sea que iglesia. por la cuestión de la Como religión te tienes que Body tatuar. Modification, se llama The Church of Body Modification. No, yo lo tuve que buscar. Cuando vi el caso dije, esto existe, y le di un Google y en efecto existe. Y esto pues es una iglesia que sí, que parte de sus dogmas es tener pantallas en la cara y tatuarse. Que en ese la caso cara. sería discrimen por religión, si En yo ese en caso podría ser efecto... discriminación por religión, exactamente. Complicadito, ¿ah? Puede ser complicado. Por eso es que es bueno que el gerente de recursos humanos esté siempre al día, porque se mueve la cosa todo el tiempo. Aquí hay que leer todos los días, hay que Y nada es nunca... absoluto, nada es absoluto. No es los Nada. tatuajes están prohibidos, te voto. Pero que sí hay ver. un proyecto, si hay un proyecto a nivel un estatal, proyecto. no acá en Puerto Rico, que se está manejando, que no ha pasado nada, pero sí hay un proyecto por ahí Bueno, hubo una corriendo. vista el año pasado, en noviembre del año pasado. si Por no me eso, equivoco. pero eso puede durar y durar y durar, al final del día no hay nada. No sé si va a llegar a home plate. Está en primera base en este momento. Que básicamente qué es lo que está queriendo o no hacer o trabajar este proyecto de ley. Bueno, el proyecto en su exposición, a grandes rasgos, lo que dice es que una persona esté tatuada no implica que tenga un pobre desempeño, y que el que tenga tatuajes no puede ser un elemento único para un despido. Ok. Tiene que haber otros elementos adicionales, pero el tatuaje no puede ser el único elemento para el despido. E inclusive habla sobre los tiempos, habla sobre que es común en el mundo, habla de los tatuajes en el mundo. Es común en el mundo que las personas se están tatuando y que uno le puede, de cierta edad a cierta edad, uno le puede preguntar a 100 personas y 80 te van a decir que tienen algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Así es que lo que la ley trata de hacer es que la alternativa de vida, de decidir marcarse con un tatuaje el cuerpo, no implique el que puedas perder tu trabajo.
Claro, y que no sea por mero capricho del patrono, si es que fuese alguna situación, incluso yo entiendo que hoy mismo, independientemente esté o no esté regulado, sea o no sea legal, sea ilegal, sea ilícito, como lo quieran llamar, cualquier decisión donde tú afectas el trabajo de una persona no debe ser por un capricho porque hoy yo me levanté y no me gusta o me gusta, sino porque pues debería haber una razón responsable y ética detrás de todo, ¿no? Sí, el patrón tiene capricho que sea sobre qué helado comer ese día, pero no sobre a quién despedir ese día. Exactamente. Y como yo dije que esto era un popurrí, seguimos mezclando temas y por ahí sí con los antecedentes penales. Okay. El tiempo apremia y todavía me quedan como 5 temas que quería discutir contigo. Pero los antecedentes penales es una cuestión que pues se hablaba mucho porque yo sé que pues también es parte de los documentos que se le solicita a un empleado o un candidato a empleo, ¿no? Cuando lo estás considerando. Entonces, si una persona tiene antecedentes penales, tiene un récord positivo, ¿verdad? En efecto, ha tenido ciertos delitos, ya sea grave, menos grave, o algunos se borraron, pero dependiendo incluso si tú eres un ofensor sexual, ya tú estás... Pasó recientemente a la oficina también. Tú estás ahí para toda la vida, y yo sí sé, y lo que es la ley 300, de que hay algunos negocios que no importando que esas personas que estén ahí nunca van a poder trabajar en ese tipo de trabajo, lo que ya hemos hablado ahorita depende del tipo de posición, pero en forma general, yo puedo discriminar con una persona que viene a solicitar empleo porque tiene antecedentes penales. Bueno, no sé si la palabra es discriminar. El patrono puede tomar todas las medidas que entienda prudentes antes del reclutamiento para llegar a una conclusión que no sea discriminatoria, que no involucre el discrimen. El tener hay un caso del Tribunal Supremo, el caso de Toyota, que básicamente que no es una opinión, y eso es un poquito más complicado, pero lo que quiere decir es que no es necesariamente es una decisión que aplique obligatoriamente, sino que indica cómo que el Tribunal Supremo piensa. Pero a la gente le encanta citar el caso de Toyota cada vez todo que... el mundo lo cita. Yo creo que hasta los empleados. Dicen, Sí, no, tú no puedes discriminar por el caso de Toyota. Sí, exacto. Y debo decir que no sé si ese Tribunal Supremo de Toyota es el Tribunal Supremo del 2019. De hoy día, correcto. Así que no sé si cuando llegue el caso, si llegase, el tribunal va a resolver lo mismo. Pero de todas formas, lo que indica el tribunal es que el discrimen el poder tomar decisiones basadas en los antecedentes penales de una persona puede implicar que es un discrimen por razón de su condición social. De su condición social, de su trasfondo social. Lo cual es debatible, ¿verdad? Porque que yo creo que el propio tribunal lo que está haciendo... Juzga que los criminales son los pobres, ¿verdad? Exactamente. Yo digo, espérate, pero exacto. Hay que abrir el periódico para saber que eso no es cierto. Está resolviendo una cosa... Y creando otra. Acuerdo, o sea, tú estás poniendo por completo esta población donde clasificándola como personas de condición social. De acuerdo. Pero entonces sí nos da una pequeña guía, y yo creo que la guía principal es qué relación tiene el crimen con el desempeño, con las funciones, con lo que va a hacer el empleado. Por ejemplo, si es robo, pues probablemente no lo quiere de seguridad, en un almacén, por ejemplo, o algo por el estilo. Yo tengo experiencias, por ejemplo, si es fraude, realmente no me puedo exponer ningún empleado que esté con información confidencial, trabajando crédito, números, contabilidad, si ha tenido una experiencia de fraude. Yo creo que eso es bastante lógico, pero aún así... Pues, ¿verdad? La gente por la cuestión de los antecedentes penales piensan que es un derecho absoluto. Ahora hablamos de eso y que no, que siempre me tienen que considerar, ¿no? Y volvemos al expertise de recursos humanos. Esto no tiene una contestación correcta. Hay que verlo. Hay que ver qué es lo que va a hacer el empleado y qué es lo que ha pasado. Cuánto tiempo ha pasado. Qué tipo de gravedad tiene el delito anterior. O sea que, por ejemplo, una agresión sencilla que que se dio hace 10 años o lo que fuera que se dio y el empleado era joven. Era joven, ya maduró, todas esas cosas. Todas esas cosas hay que verla, ¿verdad? Que es diferente a si ya se da el reclutamiento, ¿no? Y trabajando, tienes el caso. Lo que pasa es que yo lo quiero, ¿verdad?, mencionar porque, a ver, siempre escuchas, no, pero yo tengo antecedentes penales, ¿quién me va al trabajo? Yo acabo de salir de la prisión, ¿quién me va al trabajo? Y mira, yo creo que es una cuestión no solamente de
y te voy a hablar desde el punto de vista de recursos humanos, yo creo que no es una cuestión ni tan siquiera de discrimen, porque en efecto hay ciertas cosas donde pues los crímenes no tienen nada que ver, o las situaciones que tuvieron no tienen nada que ver con lo que ese empleado o ese candidato a empleo está solicitando. El problema es, Carlos, honestamente, que el tú poder conseguir esa información conlleva tiempo, dinero, o sea, para tú hacer un background check de esa índole y llegar hasta tanto y que te proveen la información, etcétera, pueden pasar incluso meses y te cuesta. No todas las empresas, más Tienen allá esa del capacidad. antecedente penal correcto que da el Departamento de Policía acá de Puerto Rico, que no te dice nada, porque si te dice es sí o no, pero no te dice más nada, pues la realidad es que no todas las empresas tienen la capacidad de indagar hasta ese punto. Y si la tienen, puede tomar semanas, meses. Entonces tú estás contratando porque tú necesitas una posición. Entonces, Sí, pero no hay una prohibición, por ejemplo, como la hay con otras cosas durante la entrevista, a que tú, por ejemplo, en la solicitud preguntes si has sido convicto de algún crimen y que indagues sobre eso, porque es parte de tu responsabilidad, sobre todo si las funciones que va a hacer requieren saber ese tipo de cosas. Y sobre todo porque si es contratado y después lo sé, pues ahí sí puede haber otros problemas y ahí sí caso de Toyota claro, porque puede hay ser una un mentira problema. también. Bueno, si dice que no y los Y tenía, luego pues que sí, eso no es un una issue mentira en del- el proceso de reclutamiento y Correcto, selección. correcto, no es un issue de eso, pero si dice que sí y aún así los recluto y es que se me pasó la bola y después voy al registro de ¿Se ofensores te pasó que sexuales. estuviste en la prisión? No, al patrono que no, Ah, que no leyó el sí ok. que me dio el empleado en la solicitud. Exacto. Que me pasó recientemente a la oficina, que después que fue contratado se le preguntó si Ah, sí o bueno. si no, él dijo que sí. Your fault. Y al mes, otro empleado fue al registro por otras razones y vio a su compañero de trabajo allí y dijo, ¿qué es esto? Y lo dijo en Recursos Humanos y entonces en Recursos Humanos lo vieron y había sido un issue bastante reciente. Así es que sí, ahí se complica la contestación. Yo creo que, mira, ¿sabes qué? Y esto es verdad, es un consejo. Yo creo que la honestidad es la clave del éxito. Y puede parecer que no, eso es mentira, porque una vez tú digas o mencionas lo que pasó, no te van a considerar. No es real. Volvemos a lo mismo. Hay ciertas posiciones que incluso la ley requiere que pues las personas no tengan cierto background, ¿verdad? De algunas actividades que hayan sido delito, ¿no? Pero yo creo que la honestidad es la clave y que esa comunicación, esa verdad, y se pueda dar, y a lo mejor sí no es necesario, vuelvo y te repito, que no conflija lo que pasó con el presente, ¿no? Y el futuro, no debería ser, a lo mejor, como bien mencionas, también un factor para no contratar a esa persona si está cualificada o cualificada. De acuerdo. Bueno, Carlos, ¿Se acabó? el tiempo. No pudimos Sí, llegar entonces nos quedamos con las licencias. licencias. Yo creo que tenemos que hacer otro podcast porque todavía hay hay muchos temas sumamente importantes que hay que discutir, que son del día a día. Pero pues, el tiempo se nos acabó, pero yo creo que eso es una excusa para que vengas pronto, nos vuelvas y nos acompañes, porque hay unos temas bien interesantes que son de licencia de testigos criminal, de jurado, hablar de las redes, incluso de hasta cuándo yo como empleado puedo o no puedo decirle a mi jefe, entonces hasta dónde mi jefe realmente puede reaccionar a eso, si es que lo escribiste en Facebook o donde fuese. Así que qué bueno, porque Estoy a las órdenes, seguro. todavía hay foro para seguir compartiendo. Te agradezco que nos hayas acompañado A en el las día de órdenes. hoy.